el año 2022 con este programa especial junto a, bueno, una persona exquisita, además porque lo conocemos en su trayectoria, que es el maestro Didier Ferney Pedreros Vega, de Colombia. Buenas tardes, Didier. La Muchas gracias de Gloria, estar con nosotros, muchas gracias. Bueno, vamos a platicar enseguida sobre un tema muy importante que nos vas a traer y yo creo que es de absoluta actualidad. Así que gracias por estar. Te tengo que presentar porque realmente el currículum de Didier es realmente bastante extenso, ha trabajado muchísimo. Él es administrador de empresas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, especialista de evaluación de riesgos y prevención de desastres de la Universidad de los Andes y magíster en gestión del riesgo y desarrollo de la Escuela de Ingenieros Militares. Su experiencia comienza en el grupo de apoyo y rescate de la Universidad Nacional de Colombia, Garum, como socorrista. Trabajaste de socorrista también, mira, bien, donde combinó lo operativo con lo técnico y científico investigativo. Después fue parte del equipo del Centro Nacional para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales del Ministerio de Medio Ambiente entre los años 1995 y 1999 para convertirse en instructor, asesor y consultor de gestión del riesgo en empresas públicas, privadas y públicas también, por supuesto. Todos los temas están relacionados con la evaluación de riesgos, socialización de comunidades, capacitación de brigadas, comités de emergencias, planeación y ejecución de simulacros, evaluación de proyectos de prevención y mitigación, entre otras muchas actividades. Actualmente es director general de la Fundación para la Gestión del Riesgo con sede en Bogotá. Es una organización no gubernamental fundada en el año 2001, con experiencia en temas relacionados con riesgo de desastre en todo el hemisferio. Es también presidente de la Sociedad Colombiana para la Gestión del Riesgo de Desastre, fundada en el 2017, con el fin de agremiar a las personas que trabajan en la gestión del riesgo de desastre y cambio climático. Ha desarrollado labores de docencia relacionadas con gestión de riesgos territoriales y organizacionales en varias universidades de Colombia y también del hemisferio, así como en seminarios, congresos, encuentros, plataformas que han sido presenciales y también a distancia, que buscan socializar y mejorar la gestión de riesgo de desastres organizacionales del territorio en el cambio climático y con énfasis en trabajo con diferentes tipos de comunidades. Como ven, es una trayectoria maravillosa porque no se ha quedado quieto nunca y ahora lo tenemos con nosotros y esto es un gran privilegio. Bueno, nos acompaña en la operación técnica aquí en Argentina, en Mendoza, el licenciado Marcelo Piatti. Desde México contamos con el apoyo logístico del licenciado Héctor Paz Díaz y el licenciado Eric Álvarez. Muchas gracias al Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión del Riesgo y Protección Civil, al cual pertenezco y estoy muy honrada de ser parte, y a Togapan, que nos auspician siempre. Bueno, Didier, podemos comenzar escuchándote con tu introducción, por favor, porque además estemos muy atentos porque creo que este tema es tan actual, ¿verdad? Tan actual que se puede generar una especie de discusión y debates. A todos los presentes y participantes les decimos que pueden enviar sus preguntas por Facebook Live. Ahí estamos nosotros. Así que adelante, Didier. bueno, Empecemos Gloria, mi con este. estimadísima Gloria y queridísima Gloria, pues no, primero que todo, muchas gracias por la invitación a Radio Epicentro Argentina, a Epicentro México y a la Fundación JADE. Pues tengo que mencionar adicional a todo eso que Gloria mencionó, que es que somos muy buenos amigos hace ya algunos años. No digamos cuándo.
No, 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 para nada, son poquitos. Y tuve la oportunidad de estar en Mendoza, en Argentina, también en un congreso y allá nos conocimos personalmente, desarrollando efectivamente este tipo de temáticas. Digamos que me da pena con todo lo que has mencionado. Yo diría que todo eso se resume en una sola frase y es que me gusta el tema de los desastres. Y me picó el gusanito de los desastres hace cerca de 30 años. Entonces aquí estamos, Gloria. De verdad, muchas gracias por la invitación y a todos los que están tras bambalinas también, muchas gracias por su apoyo técnico. Muy bien. Entonces, empezamos con el tema. Repítenos, por favor, el título. Listo, Gloria. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Me confirmas, por favor, si la ves? Y Sí. entonces, vale. El título, digamos que este título también es tu culpa. Es en honor a Gloria. Eh, ¿Qué ha sido y qué es la gestión del riesgo de desastres, lo territorial y lo organizacional? Porque esta conferencia comenzó hace 12 años cuando estuve en Mendoza, efectivamente por solicitud de Gloria. Gloria me decía, queremos saber qué es la gestión del riesgo. Puse muchos temas adicionales y ella me decía, no, yo quiero este. Efectivamente, empecé un desarrollo. Esa charla fue, creo que de media hora en Mendoza, fue un grupo absolutamente gratificante y espectacular. En la Hoy en día Universidad de es Mendoza, te recuerdo, la Universidad de Mendoza. Sí, exactamente. ahí estábamos. Sí. Y hoy en día esta charla ya tiene una duración de más o menos unas 6 u 8 horas en los grupos de maestría que dicto en el día de hoy. Es decir, salimos de una charla de 50 minutos a una charla de 8 horas en estos programas de maestría donde yo dicto clase. Entonces, no, esa semillita la sembró Gloria y hoy pretendo Mm. tratar de resumirla brevemente. Entonces, Vamos. siempre que comienzo una conferencia, una charla, una clase, lo hago con una frase. Esta la leí el día de ayer, me pareció espectacular y la quiero agregar. Es de una escritora que se llama Irene Vallejo en un libro que se llama El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo, del grupo editorial Penguin Random House, de 2021. Es un libro recién estrenado aquí en Colombia, no sé si en otros lugares de Latinoamérica tengan, pero pues digamos que lo recomiendo absolutamente. Y la frase que menciona la escritora Irene Vallejo es esta. Años después, cuando yo mismo me he tenido que enfrentar al vértigo de una clase, he comprendido que hace falta querer a tus alumnos para desnudar ante ellos lo que amas, para arriesgarte a ofrecer a un grupo de adolescentes tus entusiasmos auténticos, tus pensamientos propios, esos versos que te emocionan, sabiendo que podrían responder con cara de piedra e indiferencia ostentosa. Digamos que el trasfondo de la frase, más allá de lo que menciona Irene y de que nunca, en muy pocas ocasiones he encontrado caras de piedra o indiferencia ostentosa, es que el tema de la gestión del riesgo hoy trata de ser transversal. Hoy muchos hablan del tema de desastres, hoy muchos son expertos en el tema de desastres. Omar Darío Cardona los mencionaba como practitioners. En realidad hoy todo el mundo empieza a hablar del tema, pero son muy pocas las personas que lo pueden socializar. Yo he tratado, y en eso Gloria ha también apoyado muchísimo, en tratar de hacer un lenguaje más sencillo, en tratar de llegar a una comunidad, y en radio entendemos eso. Yo no sé quién me está escuchando en un momento determinado. Entonces el lenguaje tiene que ser tan sencillo como para que un niño lo entienda. Ella habla de adolescentes, nosotros hemos tenido niños, hemos tenido adultos mayores. Entonces, mi reto todos estos años es tratar de que mis alumnos y tratar de que las personas que me escuchan sientan esa pasión que yo siento por este tema, que llevo, lo que les decía, ya casi 30 años de trabajo en él. Y lo que me encanta es eso, tratar de hacerlo sencillo, tratar de ofrecerlo. Hay una frase de Gustavo Wilche-Chaus haciendo alusión a una cartilla que teníamos en Colombia que dice que la letra con sangre entra. Él dice, no, no, la letra con sangre no entra, entra con risa. Y a veces también pretendo generar dentro de mi público esa risa y esa pasión y ese amor por el tema. Hoy entonces vamos a tratar de resumir en estos minutos qué es todo esto de la gestión del riesgo de desastres y hacia dónde vamos,
como una premisa fundamental de entender el tema. La reducción del riesgo de desastres, ya entrando en materia, vamos a tratar de narrarla en un viaje a través del tiempo y el espacio. Carl Sagan hablaba de que todo esto de la historia de la Tierra era su experiencia personal a través del tiempo y el espacio. Yo retomo la frase de Carl Sagan y lo que quiero es que ustedes vean hacia dónde nos dirigimos en el tema de los desastres. La historia de los desastres, a pesar de que el desastre en sí mismo, y hemos tenido desastres muchos en la historia de la Tierra, digamos que el componente técnico, el componente legal, se viene desarrollando hace relativamente muy poco. Si hablamos solamente de un eje llamado desastres, podríamos decir que el tema se empieza a desarrollar hacia los 70, finales de los 60, 70, en algo que se llamó la Reunión de Expertos de las Naciones Unidas, en donde a finales de esta década, a raíz de una serie de desastres que hubo en Latinoamérica, terremoto de Guatemala, por ejemplo, Naciones Unidas empieza a decir, oiga, tenemos que empezar a tener en cuenta el tema de los desastres para colaborarle a los países. El objetivo era que no se generara todo ese desorden que había en un momento determinado y Naciones Unidas empieza a involucrarse allí. Luego, hacia los finales de los 90, surge algo que se llamó el Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales, el DIR. El DIR, a raíz de eventos como Armero y como el terremoto en México, hace cuestionar al statu quo y entonces los países del mundo alrededor de Naciones Unidas se empiezan a unir diciendo, oiga, tenemos que trabajarle al tema de los desastres y se declara ese Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales. A partir de ahí, entre el 90 y el 2000, el tema se empieza a impulsar. A mediados de esta década surgen dos reuniones. Hay una reunión en Colombia, en Cartagena, que hace una declaración de los países de Latinoamérica para una reunión que se llevó en 1994 a cabo en Japón, en Yokohama. Allí se desarrolló la declaración de Yokohama, que eran todos los países de la orbe reunidos y unidos con el objetivo de impulsar el tema. En esta reunión, digamos que se destaca de manera importante con respecto a la declaración que hubo en Cartagena, y es que el elemento fundamental de las dos es que se tiene que trabajar en la vulnerabilidad. Digamos que uno mira la declaración de Cartagena y uno mira la declaración de Yokohama, las versiones inglesas, y hay un párrafo que es igualito en los dos. Y ese párrafo hace alusión a la vulnerabilidad, el aspecto que se tenía que empezar a trabajar a partir del 94, 95, no era ni en la amenaza, sino en la vulnerabilidad como un tema de reducción de riesgos de desastres. Luego, hacia el 2000, surge la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, el EIRD, también en el marco de Naciones Unidas, y ya se deja de hablar de desastres naturales, entonces a partir del 2000 se queda esta estrategia y se empieza, digamos que a darle un impulso diferente, ya no hablando de desastres naturales por un lado, sino de riesgo, no haciendo énfasis en la respuesta, sino en la prevención y en la mitigación. Obviamente, unos años después, en 2005, se hace la reunión de Yogo. En Colombia se hace una reunión que es en Manizales, también se hace una declaración. Varias de las personas que estuvieron ahí en Manizales van a Yogo, y en Yogo se crea la estrategia de Yogo con el objetivo de que se dan unos lineamientos para todos los países entre 2005 y 2015, con el objetivo de que cada país empiece a trabajar en pro de esos objetivos que se plantean allí. Luego en 2015 se reúnen nuevamente todos los países en Sendai. Aquí hubo una reunión preliminar en Cartagena, se hace la reunión de Sendai, se crea el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, que es 2015-2030, ya no son 10 años, sino se vuelven 15. Y en Sendai, digamos que se da una especie de lista de chequeo, por decirlo de alguna manera. Si Sendai fuera una lista de chequeo, entonces todos los países tendrían que empezar a verificar qué han hecho en pro de lograr eso que se plantea dentro de la estrategia de Sendai. Es lo que estamos trabajando, ya nos quedan 8 años para la siguiente reunión en 2030 en Japón, no sabemos qué ciudad, pero digamos que allí tenemos claro que hay que ir con unos resultados.
A raíz de esto se crean marcos nacionales, se crean marcos regionales, se crean reuniones y plataformas locales, plataformas regionales y plataformas mundiales, donde el tema se está controlando, se están verificando indicadores, se está impulsando, hoy pues obviamente con las dificultades del COVID. Eso digamos que es un primer eje, una primera columna vertebral. Hay una segunda columna vertebral que también empieza a desarrollarse en el tema de reducción de riesgos de desastres, no llamada riesgos de desastres, pero que también empieza a influenciar. Y es todo lo que tiene que ver con la Agenda de Desarrollo Sostenible. La Cumbre de la Tierra en los 90, los Objetivos de Desarrollo Sostenible entre los 90 y el 2000, Río más 20, y luego la reunión de Objetivos de Desarrollo Sostenible en Nueva York en 2015, que habla de 2015 a 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí ya empieza a haber una coincidencia interesante y es que los diferentes marcos se empiezan a traslapar a diferentes tipos de reuniones. Estamos hablando que hubo 2015 Sendai, 2015 Nueva York y que la siguiente va a ser de evaluación en 2030. Lo que estamos tratando de ver aquí es cómo los diferentes temas se empiezan a unir, a generar intersecciones, porque si nosotros vemos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en al menos unos 12 se menciona el tema de riesgo de desastres. Es decir, ahí ya empieza a haber una conjunción de temas que inicialmente vienen paralelos, inicialmente vienen de orígenes diferentes, trabajados por entidades diferentes. Aquí estamos hablando de entidades de desarrollo, aquí estamos hablando de entidades de desastres, pero que empiezan a mirar y a traslaparse y a generar intersecciones. Viene el tema del cambio climático, que es un tercer eje que también viene separado, viene desde de los 70s con temas de medio ambiente, con tema de la influencia del hombre en el medio ambiente, la capa de ozono, los gases de efecto invernadero, y obviamente se hace la reunión COP21 en París, que también declara unos objetivos para evitar que la temperatura del planeta suba unos grados, 1.5, 1.5, que dependiendo de esa temperatura, pues los eventos de carácter desastroso hidrometeorológico van a ser más grandes, más seguidos. Entonces, el cambio climático pues también va a entrar a influenciar en el tema de los desastres. Venimos también con otra eje que se llama el ordenamiento territorial urbano, las reuniones Hábitat 1, Hábitat 2 y Hábitat 3 en la nueva agenda urbana en Quito en 2016, porque los indicadores empiezan a cambiar radicalmente. En Latinoamérica, en los 60, 70, más o menos el 70-75% de las personas estaban en el campo, el 30% estaban en las ciudades. Hoy el día el porcentaje ha cambiado en forma radical. El 30%, 25% están en los campos, el 70-75% están en las ciudades. Y entonces eso genera que haya un marco de ordenamiento territorial urbano en donde también se tiene que mencionar el tema de los desastres. Es decir, si llega a ocurrir un sismo, pues con una mayor concentración de personas, con una mayor concentración de edificaciones, con una mayor concentración de servicios que se ofrecen de manera pública, entonces se va a tener que repensar el tema de cómo empezar a evaluar este tipo de temáticas para evitar que un evento, una amenaza, el terremoto, la inundación, el deslizamiento afecte a las ciudades. Obviamente esto también comienza con elementos como el terremoto de México, más atrás el terremoto en Perú que genera la muerte de 70,000 personas muertas, viene más hacia adelante con Armero, etcétera, etcétera. Entonces lo que se quiere es que las ciudades también se repiensen de una manera segura ante eventos de origen natural o eventualmente eventos de origen antrópico. Entonces digamos que ahí hay 4 ejes importantes y recientemente surge un quinto eje que es la ayuda humanitaria o que es la agenda humanitaria. Entendiendo que hay eventos, guerras, temas políticos que generan que grandes grupos de personas tengan desplazamientos. Pero los desastres, el riesgo de desastres también puede generar un tema de desplazamiento.
Por ende, la agenda humanitaria también busca tener en cuenta el tema de los desastres de alguna manera dentro del contexto para que sea trabajado. Es decir, en Latinoamérica estamos sufriendo el tema con nuestros hermanos venezolanos y es una situación que tienen que acogerse los países, que se tiene que trabajar y que se tiene que empezar a desarrollar. La agenda humanitaria también viene desde 2015 y cada uno de estos temas, de cada una de estas columnas vertebrales, empieza a juntarse, empiezan a tener temas en común, empiezan a hablar en común y entonces estos en algún momento tendrán que unirse, tendrán que traslaparse. En 2030 estaremos hablando todos, cada uno desde sus experticias, pero con algo que llamamos riesgo de desastres que para todos es común. En ese sentido, digamos que venían independientes, venían paralelos, han tenido acercamientos, pero hoy podemos resumir que el riesgo de desastres, que la gestión del riesgo como historia tiene unas 7 etapas de formación. Digamos que la primera etapa nosotros la llamamos enfoque basado en la religión o en los astros, mítico-religiosa. Esta etapa decía que los desastres eran generados o por un astro, es decir, incluso la palabra desastre, su etimología es desastrum, algo contrario a un astro, que se aparecía algo en el firmamento, entonces eso generaba malos vaticinios, se iban a ocurrir cosas malas, o que era un dios que se ponía bravo, y entonces tenemos a Zeus, tenemos a Thor, que manejaban el rayo, y que si ellos se ponían de mal genio, mandaban un rayo y alguien moría, o algo pasaba en la humanidad. Entonces, la culpa de los desastres en general se le achacaba a los astros o a los dioses. Era monodisciplinar, es decir, habían brujos, sacerdotes, personas que rezaban y decían hay que hacer tal cosa, pero pues no había mayor cosa, no se podían evitar, cómo evitar el mal genio de un dios o cómo evitar que un astro apareciera, no, es imposible. Entonces es fatídica, digamos que ante los desastres en esa época no se venía. Esto va, digamos que entre comillas, hasta 1900, 1950, no hay una terminación clara, sigue habiendo un énfasis mítico-religioso en muchos de los conceptos que manejamos incluso hoy en día en desastres. Viene después un enfoque basado en el fenómeno natural. Es decir, ya le decían que los desastres eran generados por los terremotos, por los volcanes, por los huracanes. Incluso de esta época viene la afirmación de que los desastres son naturales. Por eso hablamos en los 90 aquí del Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales y ya después hablamos del Decenio de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres. Es decir, el apellido ese naturales se le quitó porque venía de esta época, venía de los 50 y viene básicamente durante Primera, Segunda Guerra Mundial, terminación de Guerra Mundial, básicamente porque si uno tenía un fenómeno natural, un terremoto, un volcán o un huracán, y este podía ser estudiado, las pérdidas que estos generaran se podían evitar. Entonces, ciencias, matemáticas, físicas, estadísticas, como la vulcanología, la sismología, el tema del climático, empiezan a desarrollarse mucho en esta época. Es decir, las ingenierías empiezan su desarrollo, empieza a regir la ingeniería civil, que venía de la ingeniería militar, Primera y Segunda Guerra Mundial. La ingeniería militar es un arma del ejército que busca que si hay una guerra, pues las personas que van adelante y que van atrás tengan todos sus servicios. Esa es la ingeniería militar. Y surge la ingeniería civil como un elemento que ayuda a estudiar estos fenómenos. Viene también la meteorología, la sismología y la vulcanología, tratando de mirar que ese fenómeno no se generara y si se generara, cómo se iba a generar y cuándo se iba a generar, cuándo iba a ocurrir el terremoto, cuándo iba a hacer erupción el volcán, cuándo iba a llover, cuándo iba a ocurrir un huracán, etcétera, etcétera. Entonces, se le echa la culpa del desastre al fenómeno natural. Nuevamente, desastres naturales hoy en día entendemos que no se debe decir, eso no es correctamente dicho, hoy ya lo entendemos, pero incluso hoy hay resquicios de esa situación. Viene una etapa 3, se llama dimensión sociotécnica de los desastres, surge después de la Segunda Guerra Mundial, ocurre cuando el ejército de Estados Unidos
empieza a verificar, ya cuando se termina la Segunda Guerra Mundial y empieza la Guerra Fría, empieza a mirar la capacidad que tiene su territorio, Estados Unidos y el ejército, la US Army, para tratar de determinar qué tan preparados están en una guerra. Lo que pasa es que las guerras no han sido peleadas en el territorio americano, es decir, a excepción de lo que ocurrió en Pearl Harbor, la guerra no ha sido, ni la primera ni la segunda guerra mundial fueron peleadas en Estados Unidos. En Europa, en África, en Asia, en Oceanía, pero en Estados Unidos no. Entonces el ejército, al terminar la Segunda Guerra Mundial, se preocupa y se empieza a preguntar qué tan preparados están. Y contratan unos sociólogos. Dentro de esos sociólogos están Enrico Quarentelli, Dines, Russell, entre otros. Y entonces lo que el ejército de Estados Unidos le pide a estos sociólogos es, oiga, díganos qué tan bien preparados estamos. Entonces ellos dicen, listo, sí, le vamos a hacer el estudio. Pero pues entiendan, un sociólogo no puede decir, vamos a explotar una bomba en una comunidad, cómo se comportan y qué tenemos que hacer para mejorar su comportamiento, eso no es ético. Y entonces ellos empiezan a buscar eventos característicos similares a las guerras, similares a una bomba. Y llegan a la conclusión de que una guerra o una bomba o un ataque genera muertos, heridos, caos, daños en edificaciones. ¿Qué es lo más parecido? Un desastre. Y entonces ellos empiezan a estudiar unas zonas de Estados Unidos donde unos años antes habían ocurrido huracanes y tornados y llegan a una serie de conclusiones interesantes. Tal vez las fundamentales son dos. La primera, una comunidad que no tiene entrenamiento, que no tiene práctica, que no conoce de qué hacer en caso de desastre, va a tener pérdidas importantes. Una comunidad que socializa el tema, que lo entiende, que ha trabajado y que ha hecho las pérdidas son menores. Digamos que si uno tuviera estadísticas, ellos encontraron que en comunidades no preparadas, el 90% de las personas hacían cosas que no eran adecuadas y el 10% hacía cosas que eran adecuadas. Si hubiese entrenamiento, práctica, capacitación, simulacros, etcétera, etcétera, el 90% de las personas hacen cosas adecuadas y el 10% hace cosas inadecuadas. Eventualmente va a morir gente, eventualmente van a salir heridos, pero si el tema se socializa adecuadamente, si hay capacitación, si hay entrenamiento, si hay simulacros, las pérdidas humanas se van a reducir radicalmente. Entonces, el tema se vuelve multidisciplinar. Ya no es de ingenieros, ya no es de vulcanólogos, ya no es de sismólogos, sino también de sociólogos, de psicólogos y de personas que trabajan con comunidades. Digamos que esa dimensión sociotécnica hace surgir algo que se llama la Escuela Social de los Desastres en Latinoamérica, y la Escuela de los Desastres son los abuelos de los que hoy en día están hablando del tema de los desastres. A nivel organizacional se habla de accidentes mayores o de actos de Dios. Hoy en día seguimos hablando de accidentes mayores con una connotación de accidente, eso es aleatorio. No, el tema del accidente no es aleatorio. Y eso no es un acto de Dios. Dios no quiso que una fábrica explotara. Vamos que hay legislación anglosajona de esa época que habla de los actos de Dios. Y lo que están haciendo es exculpando a un responsable de una empresa por haber hecho explotar una fábrica y que murieran cientos de personas. Digamos que hay unos dos componentes todavía de que no es culpa nuestra, que el hombre no tiene nada que ver, pero ya se empieza a asimilar que el hombre no es un ente pasivo, sino es un ente activo, por lo menos en la respuesta. De ahí vienen los entrenamientos, las prácticas y las capacitaciones. Luego viene una escuela, una dimensión, una etapa 4 que llama dimensión sociocultural de los desastres, que se basa en un libro que se llama RIS, que se escribió en Estados Unidos. Este libro lo que creó o diseñó fue algo que llama modelo presión y liberación. Básicamente el modelo presión y liberación dice que los desastres se generan por dos circunstancias, algo que llamamos amenazas y algo que llamamos la vulnerabilidad. Las amenazas ya venían estudiadas, hay vulcanólogos, hay sismólogos, hay meteorólogos, pero la vulnerabilidad no. Recuerden lo que se declaró en Cartagena y en Yokohama se declaró la vulnerabilidad como el elemento que hay que trabajar para reducir el riesgo. Efectivamente viene de esta escuela sociotécnica. Este libro entonces se traduce al español, la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres de Latinoamérica, la red, comienza a divulgar y hace énfasis en lo social. Hace énfasis en que
no es solamente la amenaza la que hay que trabajar, sino que trabajar la vulnerabilidad en lo local, en lo regional y en lo nacional, los modelos económicos, la población, el acceso a información, el acceso a servicios, la urbanización adecuada, el ordenamiento territorial y el medio ambiente. Es decir, ya no es solamente de sociólogos y de ingenieros y vulcanólogos, sino que aquí ya empiezan a interferir o a involucrarse en el tema más profesiones. Se habla de administrar las emergencias, en las empresas se habla de la salud ocupacional, del CISO, de la seguridad y salud en el trabajo. Las empresas tienen que hacer planes de emergencia, tienen que reducir riesgos y tienen que hacer simulacros. Estamos hablando de la época de la administración de los desastres como un elemento fundamental. O sea, desastres ya se pueden administrar. Viene luego una dimensión holística, una etapa 5. Esta surge a raíz de una tesis del doctor Omar Darío Cardona en la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Un método, él hace una tesis donde habla del método holístico para la valoración del riesgo sísmico en Bogotá y cómo se deben tener en cuenta los componentes duros, estamos hablando de la ingeniería, las matemáticas, y los componentes blandos. La administración es blanda, la psicología es blanda, la sociología es blanda, pues porque en la sociología 1 más 1 no siempre da 2, las matemáticas sí, en la sociología no. Es un modelo interdisciplinar, ya hablamos de amenaza, vulnerabilidad, exposición y riesgo, de desarrollo, de involucrar temas que tienen que ver con las variables macro, como índices de pobreza, índices de desigualdad, ILI, formas de construcción, formas de respuesta, cantidad de personas y de policías y de socorristas por 10.000 habitantes. Y en las empresas estamos hablando de cómo la responsabilidad social de las organizaciones con riesgos altos tienen que irse en pro de las comunidades. A nivel organizacional está Chernobyl, está Bhopal en India, donde una empresa genera grandes desastres. Entonces las empresas tienen que empezar a involucrarse con sus comunidades. El modelo Apple o el modelo Responsible Care están allí desarrollados. En siguiente etapa viene el modelo enfoque de los hitos. El enfoque de los hitos surge por un libro que escriben alrededor de Caprade, Label, Pérez y Ortiz. Se llama la gestión del riesgo, un enfoque basado en procesos, que dice básicamente que todos estamos involucrados en la gestión de riesgos de desastres. Se vuelve un modelo transdisciplinar, habla de amenaza, vulnerabilidad, exposición y riesgo, de objetivos de desarrollo sostenible, habla de cómo se basa en 6 hitos, que es el riesgo presente, el riesgo futuro, la gestión del riesgo, la socialización, la respuesta, etcétera, etcétera. Y lo que busca es que se tenga la gestión del riesgo como un PHBA, un planear, hacer, verificar y actuar. Digamos que eso es en síntesis. Se empiezan a involucrar dentro de las organizaciones modelos de reglamentación. Hoy las empresas que tienen alto riesgo deberán involucrarse con los territorios y se empieza a hablar también de ordenamiento territorial, de planeamiento urbano y de cambio climático. Entonces estamos hablando de Cumbre de la Tierra, de Cumbre Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, de ordenamiento urbano y de agenda humanitaria. Eso, digamos, que empieza a ser transversal, no solamente en el territorio, sino también en las organizaciones. Aquí ya empezamos a hablar de gestión del riesgo. No hay que trabajar el desastre desde el punto de vista de la respuesta, sino desde el ex ante, es decir, desde la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo, desde un modelo de gestión, un PHBA, para no esperar el desastre y enfrentar las pérdidas, sino que se reduzca el riesgo desde antes. A eso le llamamos gestión de riesgo. ¿Quiénes están involucrados? Todos. Todos nosotros estamos involucrados en todos los niveles, en lo comunitario, en lo local, en lo regional, en lo nacional y en lo multinacional o en lo internacional. Y surge una séptima etapa, esta es una teoría, digamos que reciente, es nuestra, estuvimos trabajándola con una alumna en la universidad, y es lo que corresponde a la gestión del riesgo de desastres, desde esa etapa 6 en el marco de la pandemia. Estamos un par de años, esto no hay mucho escrito, no hay muchas teorías, no hay muchas afirmaciones. El hecho es que hoy en día, ¿cómo se trabaja la gestión de riesgos en el marco de la pandemia? Creemos, y hemos tratado de escribir sobre el tema, que hubo 2 etapas. Una primera etapa es que la pandemia debió ser abordada desde el tema de desastres. Colombia, por ejemplo, tenía historial
de trabajo desde el tema de desastres, cólera, chikungunya, HN1, lo trabajaba desde desastres. Aquí se empezó a trabajar desde lo presidencial, digamos que se saltó un escalón, bueno, se hizo, ya pasó, en algunos países se hizo desde protección civil, otros también desde sus presidencias, bueno, no importa. En ese principio creemos que la pandemia era objeto de estudio, es decir, debió estudiarse y se debieron haber tomado de medidas. Pero en la medida en que la pandemia avanza, ya deja de ser objeto de estudio y se vuelve contexto de trabajo. Es decir, aquí el tema es que es transversal. Hoy en día nos toca trabajar en desastres en el marco de la pandemia. Hoy toca trabajar objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la pandemia. Hoy toca trabajar en temas de cambio climático en el marco de la pandemia. Hoy toca hacer ordenamiento territorial pensando en la pandemia, pensando en no grandes lugares de concentración, por ejemplo, en pensar en la utilización más del espacio físico al aire libre, hablando de ordenamiento y hablando de pandemia, y de la agenda humanitaria y de los posibles desplazamientos que va a generar la pandemia en un momento determinado. Hay mucho por escribir, tiene que ver con todo lo transversal, con un tema adicional que se llama pandemia. Y más recientemente, por lo menos legislación en Colombia, apareció lo de accidentes mayores. Aquí tiene que surgir, no la tengo actualizada porque nuestra legislación la sacó hace un mes, pero tiene que surgir un nuevo eje que se llama accidentes mayores. Tiene que estar por aquí, ya lo veremos cómo lo involucramos, pero el tema es que es una responsabilidad que tiene, por lo menos en este caso, Colombia, en el marco de la OCDE, de entrar a los países desarrollados, de unos compromisos que tiene Colombia para que las organizaciones y estas empresas que manejan grandes cantidades de químicos o grandes cantidades de materiales peligrosos se involucren para evitar accidentes mayores. Estamos hablando de eventos como Bhopal o de eventos como Chernobyl. Es muy joven, tiene un mes, un par de meses en Colombia, pero si lo hacemos transversal, muy seguramente habremos escuchado cosas como el tema de químicos, el manejo del etiquetado y el transporte de materiales peligrosos. Tiene que ver también con este tipo de temáticas. Ahí está la columna vertebral de los desastres. Hoy en día la gestión de riesgo es que todos estamos involucrados y son todos estos temas transversales. Eso es la gestión del riesgo. A veces uno escucha a una persona de la defensa civil o de la Cruz Roja decir, mira, es que yo rescaté a 3 personas, hice gestión del riesgo. No, la gestión del riesgo es algo más grande que, si ustedes me permiten, yo lo podría resumir en 7 cosas, o en 7 etapas, o en 7 pasos. El primero es contextualización y análisis histórico. Uno debe conocer muy bien su territorio, históricamente saber qué es lo que ha ocurrido para saber qué es lo que puede ocurrir. Ese es el primer paso. Segundo paso tiene que ver con el análisis y evaluación de riesgos, amenaza, vulnerabilidad, elementos expuestos y riesgos. Es el siguiente paso. El tercer paso son acciones de prevención y mitigación. Es decir, yo conozco los riesgos y los tengo que empezar a reducir, prevenirlos, mitigarlos. Luego viene la socialización, eso tengo que darlo a conocer, la población tiene que conocer sus riesgos, tiene que conocer a qué se puede enfrentar, tiene que conocer su historia. Luego viene el siguiente paso, que es la atención de los desastres. Y yo creo que el riesgo se desborda y genera un desastre, pues tengo que enseñarle a la gente a cómo responder ante este tipo de eventos. Y tiene que ver también con el tema de la rehabilitación, la recuperación y reconstrucción, no solo pensar en atender, sino en cómo voy a reconstruir ese territorio para que no reconstruya el riesgo, para que esté mejor de lo que estaba antes del evento que generó la destrucción. Y por último, seguros. Son 7 pasos que creo que es la gestión del riesgo. Depende de la metodología, hay muchas. Ustedes pueden encontrar metodologías con 11, con 5, con 12, con 10. No importa, yo creo que esos 7 abarcan todo y de alguna manera nos enfoca a un paso a paso, digamos que coherente en ese orden que yo les digo. Esta, digamos que gráfica surge del GAR 2019. El GAR 2019 propone una más sencillita que esta. Yo le he agregado algunos elementos. Está en constante cambio, pero creo que resume de alguna manera esas 6 u 8 horas de clases que yo les digo que ya va la charla que inicié con Gloria hace 12 años. Para terminar, podría decir que este enfoque de gestión integral del riesgo que se llama en algunos países adicionales, nosotros lo llamamos en Colombia gestión de riesgos, desastres, nosotros se llama la gestión integral del riesgo, nosotros se llama la gestión integral completísima del riesgo, no importa, llámelo como lo llamen, no hay.
pero hoy en día está involucrando temas laborales, de seguridad industrial, salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo. Está involucrando temas propios de emergencias y desastres, pero también de medio ambiente, pero también de ordenamiento territorial, cambio climático, les mencioné accidentes mayores o u otros como químicos, hablando de sistemas, por ejemplo, globalmente armonizados, que es lo que se utiliza hoy para este tipo de temáticas de materiales peligrosos. Cada uno tiene su desarrollo. Inicialmente vienen aparte, vienen independientes, no se hablan, profesiones distintas cada una, pero que ustedes ven ahí hacia abajo que en el tiempo se han venido ampliando, se han venido traslapando y puede que incluso algunos pudiesen volver unos, no lo sabemos en este instante. Cada uno tiene sus propios desarrollos. Cada uno tiene su propia historia, empiezan antes, empiezan después, sus propios científicos que los están trabajando. Y en ese sentido, pues se irán uniendo, puede que se conjugan, puede que se traslapen, puede que se unan, no lo sabemos en este instante. Cada uno tiene sus elementos teóricos propios, no hay que confundirlos. Estamos hablando, por ejemplo, perdónenme, estamos hablando, por ejemplo, que en emergencias hablamos de peligro, riesgo, exposición, o hablamos de amenaza y vulnerabilidad. En desastre empezamos a hablar de amenaza y vulnerabilidad, hoy estamos hablando de amenaza, elementos expuestos y vulnerabilidad. En medio ambiente hablamos de que el riesgo es probabilidad por consecuencias, que no es lo mismo que decir que el riesgo sea amenaza por vulnerabilidad. Son dos teorías diferentes, son dos mundos distintos, no las puedo unir. Yo no puedo decir que como esto es riesgo y esto es riesgo, entonces amenaza por vulnerabilidad es igual a probabilidad por consecuencia. No, son cosas diferentes y hay que entenderlo de esa manera. En ordenamiento territorial, por ejemplo, en Colombia hablamos de amenaza y hablamos de riesgo, no hablamos de vulnerabilidad. ¿Y por qué no hablamos de vulnerabilidad? Porque se dice que en una zona de amenaza alta, todo elemento que esté allí es altamente vulnerable. Entonces, digamos que en Colombia, en nuestra legislación territorial, no hablamos de vulnerabilidad, sino de amenaza y riesgo, pero nuevamente tiene sus propios desarrollos. En cambio climático, hablamos, por ejemplo, del riesgo que está en función de los eventos amenazantes, de la vulnerabilidad de los elementos expuestos. En riesgo climático no hablamos de prevención, en los otros sí, ya no se puede prevenir el cambio climático, pero sí hablamos de mitigación. En los demás hablamos también de mitigación. Lo mismo viene a accidentes mayores, etcétera. La legislación colombiana en cada uno es muy amplia y se está tratando de unir. Solamente, por ejemplo, en Colombia, el tema de emergencias y desastres y el tema de medio ambiente y ordenamiento territorial se está trabajando con dos decretos, el 2157 de 2017, que habla de planes de gestión de riesgo de entidades público-privadas, cómo las empresas que pueden generar desastres tienen que involucrarse con los territorios. Es relativamente nuevo y se está desarrollando. O el decreto 1347 de 2021 de prevención de accidentes mayores. Cómo esas empresas que tienen riesgo de generar accidentes mayores, que para la otra legislación es un desastre, tienen que involucrarse con los territorios, tienen que involucrarse con el desarrollo, tienen que involucrarse con el planeamiento urbano y con el planeamiento territorial. Entonces, digamos que ahí se está generando una complejidad. Esto es en Latinoamérica, esto no es solamente en Colombia. Todos están allí hablando temas. Lo que queremos nosotros desde nuestro punto de vista es que esto se haga más sencillo. Desafortunadamente se está haciendo más complejo. Lo termino con lo siguiente. Solamente, por ejemplo, cuando ustedes hablan de emergencias y desastres y hablan de la teoría clásica de los desastres, prevención es actuar sobre la amenaza. Vulnerabilidad es actuar sobre, mitigación es actuar sobre la vulnerabilidad. En la teoría contemporánea, prevención es evitar el riesgo futuro. Mitigación es evitar el riesgo presente. En la legislación, Perú, Colombia, son relativamente comunes. Y como les decía, en cambio climático no existe prevención. Y si hablamos de accidentes mayores, por allá hay otras cosas. Entonces, se está haciendo muy complejo el tema. Varias personas queremos hacerlo más sencillo, pero digamos que en pocas palabras, ya han conocido el desarrollo de los desastres, ya sabemos por qué no tenemos que decir desastres naturales, por ejemplo, ya desde la época arcaica de los desastres, pero sí ya sabemos para dónde van. ¿Y dónde van? Es esta gráfica, no la han visto todavía muchas personas, ustedes están dentro de ellos, la estoy desarrollando para que entendamos cómo ese tema se está volviendo complejo, pero que cada profesión, que cada tema y que cada persona tiene que involucrarse con ella. Entonces, pues digamos que esa es mi exposición.
Aquí están mis contactos, pueden escribirme, ahí están mis redes sociales, con el mayor de los gustos, acepto invitaciones a café, a mate también acepto invitaciones, y no, nada, si hay preguntas o dudas, con el mayor de los gustos, Gloria. Realmente ha sido algo muy claro, para muchos quizás hasta novedoso, porque estamos tratando de, como decías recién, integrar, ¿verdad? De todas las posturas, todos los ensayos, todos los estudios, todo, absolutamente todo lo que estamos viendo en gestión de riesgo. Y me parece fundamental que podamos llegar algún día a reunir todo, como decías recién, ¿no? Porque, claro, estamos en un momento también en el cual está condicionado por la pandemia. Y creo muy bien, quiero reforzar lo que dijiste, que todo debió ser abordado como un desastre cuando comenzó la pandemia. Y no pasó eso. Yo empecé a hablar de estos temas y decían que era exagerado, pero creo que no es exagerado a los efectos de intervenir, administrar, gestionar. Te quiero leer rápidamente algunos mensajes que han llegado. Desde Epicentro, San Luis Potosí, te saludan Francisco Zapata, Corsario César Flores, desde Playa del Carmen, México. Bueno, Radio Epicentro, Colima, también Wilfrido Rosales Gonzabay, desde Epicentro, Ecuador. También, bueno, Walter Fabricio Pessoa, desde Comodoro Rivadavia, Argentina. Y acá seguimos también con Jorge Páez de Argentina. Felicitaciones a Didier. Marcelo da Paz, que ha sido director de Protección Civil en Mendoza, también está, creo que lo conociste a él cuando estuviste acá. Lourdes Pacheco, desde Oaxaca. Y bueno, todo esto es muy interesante porque luego se expande, ¿no? Ahora bien, acá tengo yo una consulta. Ya que hablaste de el impacto, en algún momento lo dijiste, sí, de las organizaciones. ¿Cómo ha influido la gestión de reducción de riesgos junto a la pandemia en la cultura organizacional, tanto pública como privada? Uy, Algo nos cambió, nos cambió. claro, no. Digamos que por eso yo hablo de una séptima etapa, y es que nos tocó aprender a hacer todo lo que hacíamos antes en medio de la pandemia. Claro. En Colombia, por ejemplo, surgieron un par de lineamientos, un par de cosas relativamente interesantes. La primera era una guía que sacó la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de cómo de aquí en adelante se deberían atender emergencias y desastres en el marco de la pandemia. Digamos que eso lo veníamos Ujú. haciendo y llegaban los brigadistas o llegaba la policía o llegaba la defensa civil y las ambulancias. No, ahora tenían que llegar independientes, tenían que llegar a un sitio específico, no se podía acumular más gente, no podían ir en masa, tenían que evitar los mirones, etcétera, etcétera. Entonces, yo creería que a nivel organizacional, como en todos los estamentos y como en todas nuestras actividades, la gestión de riesgos se vio influida, se vio, y yo diría que de una manera interesante, no sé si positiva o negativa hoy día, pero sí muy interesante, porque el riesgo de lo que era algo, y es que la pandemia nos da en días, no tuvimos ni un mes ni 2 meses, sino fue en días. Y eso generó que la gente entendiera que cuando uno habla de riesgos, habla de cosas que sí pueden ocurrir. En los momentos iniciales hubo mucho interés, la gente empezó a interesarse por temas obviamente relacionados con la pandemia, pero ya después los empezamos a cruzar. Y cruzar, por ejemplo, en las organizaciones y en las empresas, significaba que si yo tengo a mis trabajadores en teletrabajo o en trabajo en Mira, casa, ahora la organización tiene que preocuparse por la casa de su colaborador. Eso, por ejemplo, empieza a darse en Colombia. Hoy en día nosotros hacemos capacitaciones y entrenamientos y evaluación de riesgos en hogares, que es un trabajador que está ahí respondiendo. Cuando uno trabaja en el hogar, es diferente porque ya uno entiende que el riesgo es con su familia, no es con ese compañero que no me gusta o esos simulacros aburridos que no sirven para nada cuando yo tengo algo que trabajar. No, a mí me puede ocurrir en la casa. Yo soy de los que piensa que si la gente gestiona riesgos en su casa, puede gestionar riesgos en cualquier escenario y más en su empresa y más en lo territorial. Creo que eso genera sensibilidad.
Pero cuando ya un tema es muy trillado o muy trabajado, la gente se empieza a aburrir. Entonces, ahorita tenemos que empezar a generar elementos novedosos para que no surja ese aburrimiento, las empresas empiecen a volver, pero empiecen a volver más seguras. Creo que se vuelve interesante tratar de ver, y nuevamente eso lo dice Gustavo Wilches, lo dice Omar Darío, el desastre como una oportunidad, pero pensando en que lo evaluemos correctamente, en que no ocurra y que si ocurre esa oportunidad se manifieste. De nada nos sirve entrenar, practicar y si ocurre no hacemos lo que tenemos que hacer. Creería que desde ese punto de vista la pandemia influye de manera positiva. Bien, son los beneficios del riesgo. Pero, claro, también se habla de todo eso, ¿no? Me parece que hemos abierto una especie de debate interno también entre nosotros, porque tenemos que ponernos de acuerdo con términos nuevos que estamos recibiendo a través de la virtualidad y el Foro Económico Mundial como aporte, ya sabes que ha informado que aparecen nuevos riesgos, entre ellos por ejemplo, los delitos cibernéticos, en un momento en que la humanidad, el 40%, no está conectada. El 40% de la humanidad no está conectada como nosotros. Entonces hay que trabajar también desde el desarrollo sostenible o desde los ODS para que eso se vaya solucionando y haya una equidad, porque también la desigualdad nos trae estos problemas, ¿no? Entonces, me parece que es un momento justo, todo lo que nos has dicho, Didier, es muy interesante, yo por lo menos lo he absorbido, habían cosas muy nuevas, te agradezco muchísimo porque esto sirve para seguir trabajando, para seguir, como decías, enamorado del tema y que sea también percibido así por quienes están con nosotros y intercambiando los conocimientos, las experiencias y bueno, y los pensamientos que tenemos. Te agradecemos muchísimo, ya estamos casi llegando al final y es una pena, pero lo que yo quisiera también consultarte es a dónde ves esta problemática, eh, cómo te parece que está. Eh, Hoy me hicieron una entrevista en la radio, por eso te lo quiero decir. Te lo quiero preguntar, ¿cómo te parece que está puesto en los medios de comunicación en general? Porque hoy nos pasa a todos, ¿no? Además tenemos una súper abundancia de información, distorsionada o no, a través de las redes sociales. ¿Cómo ves eso? Y justo voy a un camino que es el de la comunicación. Vos sabés que no me puedo apartar de él, ¿no? De ninguna manera. No, no puedo. A ver, por eso te lo consulto. Bien, Gloria. Interesante la pregunta. Yo creo que el hecho de que hay un meme en Facebook que dice que hace unos años nosotros pensábamos que el hecho de hacer cosas o de gestionar riesgos, por ejemplo, era falta de acceso a la información y hoy nos Mm. hemos dado cuenta que no es verdad. Hoy estamos a un clic de distancia de un mar de información. El tema es que la gente aún no la sabe filtrar, no Claro. sabe qué sí o qué no. Y por ejemplo, cuando yo trabajo con mis alumnos, yo les digo, mire, ustedes están a un mar de información, pero siempre que vayan a ese mar de información, verifiquen quién es la fuente, verifiquen quién está diciendo qué, constaten y comparen noticias y comparen fuentes y saquen sus conclusiones. Desafortunadamente la gente no hace eso. Es decir, eso es método científico. Es decir, poder conseguir la fuente, comparar noticias y llegar a una conclusión, no lo hacen. De eso nos ha generado desastres. Aquí nosotros tuvimos un evento, una emergencia una vez en un municipio, porque dijeron que se iba a explotar una hidroeléctrica y eso iba a inundar toda la ciudad. La ciudad fue evacuada y hubo no sé cuántos heridos, no sé Mm. cuántos líos y no pasó nada, porque la gente no sabe manejar la buena información de la mala información, no la sabe separar primero. En segunda instancia, no acude a las fuentes correctas. Nosotros lo estuvimos discutiendo hace poco con Gloria en un curso en España y Mm. creo que si uno enseña ese método científico, podría generar cosas muy positivas en la gente. Y en última, eso es lo que yo les digo, acudan a fuentes, a la fuente que es, pero sepan filtrarlas. Creo que puede ser un potencial a explotar inmenso, siempre y cuando les enseñemos a la gente a cómo utilizarlo y a cómo explotarlo.
Claro, eso que acabas de decir es como si fuese un nicho, ¿no? Algo que tenemos que trabajarlo entre todos, porque no solamente, como muy bien dijiste recién, hay una intermultidisciplinariedad, o sea, convergen tantas miradas en esto y nos estamos uniendo todos, y hablaste de ciencias duras, de ciencias blandas, y también tenemos que recoger la experiencia de las personas, de las comunidades, e incorporarlas a esto. Pero eso que dijiste de enseñarle a las personas a filtrar es algo difícil, ¿no? Difícil. Habría que buscar el método, la manera. Estamos distanciados, tenemos algunas dificultades de conexión. ¿Cómo podríamos resolverlo? Porque el cambio ha sido abrupto en realidad, ¿no? Y estaríamos, como dice un sociólogo muy antiguo, Marshall McLuhan, estamos mirando el presente a través de un espejo retrovisor. Entonces, tenemos la tecnología, tenemos la gente preparada, tenemos las organizaciones fortalecidas, pero ¿cómo hacemos con las personas para trasladarle esta inquietud? Y además, como muy bien decías al principio, tenemos que trabajar en forma simple, sencilla, con un lenguaje que sea entendido por todos, incluir también a todas las personas que pertenecen a otras etnias, a los desplazados, a los migrantes, etcétera. Tenemos un mapa de públicos bastante complejo, no complicado, complejo. Entonces, ¿cómo podríamos ir buscándole la vuelta, diríamos por acá en Argentina, para ver cómo hacemos o nos ponemos eso de meta y empezamos a trabajar en conjunto? Ay, yo lo vería de una manera, es una pregunta y la respuesta es compleja, como lo mencionas. Debemos entender que es un proceso y todo proceso inicia desde lo menos complejo hasta lo más complejo, de lo fácil a lo complicado, de lo sencillo a lo más difícil, en una secuencia de línea de tiempo que tiene que ser continua, entendiendo esa complejidad. Es decir, si lo vemos de alguna manera, es empezar desde los niños para llegar a los adultos. Y es que el niño reciba esa capacitación poco a poco y se vaya, digamos que, haciendo más difícil en la medida en que aumenta su edad, pero porque él lo puede asumir. Digamos que el ejemplo que tengo aquí es en Colombia, se lo hablamos en Argentina cuando estuve allá, y es cómo se ha llevado el proceso de tema sísmico aquí en Bogotá. Y Ah, al principio sí. nosotros digamos que peleábamos mucho porque aquí hay un cerro tutelar que se llama Monserrate, entonces al principio de nuestra charla nosotros decimos que Monserrate no es un volcán, nuestra cordillera es sedimentaria, aquí no hay volcanes, no puede haber volcanes, pero ellos decían eso es un volcán y el volcán se va a explotar y se va a destruir Bogotá. Y nosotros teníamos peleas acérrimas entre comillas con el público porque no nos creían. Hoy en día, 25 años después de que iniciamos esas charlas, ya es muy difícil encontrar personas que afirmen que Monserrate es un volcán. Es un proceso Ujú. generacional. Pero si en algún momento la alcaldía hubiese olvidado ese tema, no hubiese socializado y hubiese dejado pasar 10 años, muy seguramente otra vez comenzaríamos a hacer eso. Cuando uno deja mucho tiempo de socializar, de informar, de incentivar un tema, se vuelve a cero. Entonces, creo que es un proceso que debe ser continuo en el tiempo, de lo menos complejo a lo más complejo. Y ahí, digamos que hay unos retos. En las disciplinas, en lo interdisciplinario y en lo transdisciplinario. En cada disciplina, que es que cada entidad entiende y cada disciplina entienda qué tiene que hacer. En lo interdisciplinario, cómo se van a hablar en conjunto. Y en lo transdisciplinario, cómo van a evaluar en conjunto. El mejor ejemplo es el de esta chica en Inglaterra, Terry Smith, creo que llama la niña, que cuando estuvo en el terremoto del sudeste asiático, ella le dijo a Sí, Tilly Smith, Tilly Smith, Tilly Smith, ella le dijo a su ¿verdad? papá, papá, cuando mi profesor de geografía me enseñó de tsunamis, dijo que cuando el agua se apartaba muy rápidamente e incluso quedaban peces ahogándose en la playa, venía un tsunami, vámonos de acá. Y el Sí. papá casi que no le hace caso. Y ella cogió a su hermanito y se fue. Papá, mamá y ella le dijeron al administrador de la playa y la evacuaron. Y fue la única playa en el sudeste asiático que no hubo muertos. Hasta, En Phuket. exacto. Claro, ¿Hasta 100 dónde? personas, 100 personas salvaron ese día. ¿Hasta dónde? No sé ese profesor de geografía cuántos tsunamis había visto. Yo no creo que haya visto ninguno, pero hasta No, dónde él le enseñó a unos niños una cosa tan básica como... Y ella salvó vidas. Ahí está. Esa es la responsabilidad individual.
la responsabilidad disciplinar, la transdisciplinaria y la interdisciplinaridad. Ahí es donde tenemos que seguir trabajando. Me parece excelente y vamos hacia el cierre ya, lamentablemente. Pasó volando, porque es tan interesante lo que hemos escuchado, que te vamos a volver a invitar para que sigamos con el tema, para que desarrollemos algunos de los otros aspectos que no hubo tiempo hoy. Y bueno, queremos hacerte un reconocimiento por haber participado en este Epicentro Argentina. Muchísimas gracias también de parte de Marcelo Piatti, que ha estado con nosotros en el apoyo técnico. Muchas gracias, Epicentro de México, muchas gracias al Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil, gracias Héctor Paz Díaz, gracias Eric Álvarez, muchas gracias a todos los que acudieron y estuvieron con nosotros. Vamos a volver dentro de 15 días con otro tema muy interesante y con, no sé si con Diriel o con otra persona que también nos brinde todo lo que nos has brindado hoy. Conocimiento, reflexión y también esperanza. Un abrazo inmenso Abrazo muy para grande, todos. Gloria. Un abrazo inmenso. Muchas gracias. Buenas Muchas noches gracias. o buenas tardes. Hasta pronto.